Hola, buen día compañeros. Vamos a empezar nuestra clase de hoy un poco viendo más de integrales y los métodos de integración. Ya hemos visto un método, el método de descomposición. Ahora veremos este segundo método, el método de sustitución. Entonces, consiste básicamente en lo siguiente este método. Tenemos nuestra integral, la integral de f de x diferencial de x. Esta integral podemos reducirlo un poco más a través de una sustitución. Si este f de x lo expresamos de otra manera, de esta forma, reescribiéndolo como una función h que depende de una función u de x, y eso multiplicado por u' de x, la derivada de u respecto a x, y luego realizando esta sustitución, u igual a esa función, u de x, obtenemos la diferencial de esa función. La diferencial de una función se define como la derivada de esa función respecto a la variable, respecto a x en este caso sería, multiplicado por el diferencial de la variable, diferencial de x en este caso. Luego, aplicando nuestro cambio de variable, h va a estar en términos de u, de la nueva variable que estamos introduciendo. Y u' diferencial de x va a ser igual al diferencial de u por nuestro cambio de variable. Y esta integral que hemos obtenido al realizar la sustitución es mucho más sencilla de hallar y va a estar en términos de la nueva variable u. Entonces, esto aplicaremos a algunos ejercicios, resolveremos algunos ejercicios. Tenemos entonces acá a nuestra integral, la integral de la raíz cúbica de 1 menos 3x diferencial de x. Bueno, esto muchas veces cometen errores algebraicos, ¿no? Y tengo que indicarles por lo menos esto. A más b elevado a la n. Se trata de un binomio, ¿no? Esto no puede ser equivalente a esta expresión, a la n más b a la n. Esto nunca va a pasar. Este es un error algebraico que cometen varias veces. Otro error que cometen es el siguiente. A sobre b más c. Esto también no va a ser de esta manera. Eso nunca va a suceder. Esto sí va a ocurrir, ¿no? A más b sobre c. Ese c lo podemos reescribir de esta manera, como 1 sobre c, multiplicado por a más b. Y ahí realizamos, ¿no? la propiedad de distribución de los números reales y lo reescribimos de esta manera. Esto sí puede ser, porque aquí estamos aplicando la propiedad de distribución, ¿no? De los números reales. En cambio acá no, lo propio acá, ¿no? ¿Qué estaremos haciendo? Ya entonces, para nuestro ejercicio, lo podemos reescribir de esta manera nuestra integral, como la integral de 1 menos 3x elevado a la 1/3 diferencial de x. Entonces, esta función no podemos descomponerla en la suma o la resta de varias funciones mucho más sencillas de integrar, que es lo que se trataba el primer método. En cambio de ello, vamos a realizar una sustitución, digamos, a la nueva variable u, que sea igual a 1 menos 3x. Obtenemos el diferencial de u, va a ser igual a la derivada de esta función. La derivada de 1 es 0 y la derivada de negativo 3x es menos 3. Menos 3 diferencial de x. Fíjense entonces acá, un poco más la integral lo reescribiremos. Multiplicamos por
negativo 1/3, el inverso de -3, y multiplicamos por -3 y no afectamos en nada, ¿no? Porque esta constante puede salir fuera del símbolo de integración. Y este -3 con este -3, al simplificarlo va a ser 1. Entonces, fíjense acá, al realizar este cambio de variable, u igual a 1 menos 3x, el diferencial de u es este. Y en la integral, aquí está el diferencial de u, menos 3 diferencial de x. Entonces, podemos aplicar ese cambio de variable y la integral reescribirlo como negativo 1/3 multiplicado por la integral de, acá no sería así, no, sería eso elevado a la 1/3. Entonces, 1 menos 3x es la nueva variable que estamos introduciendo, la variable u. Toda esta parte, entonces sería u. U elevado a la 1/3. Y esta otra parte, menos 3 diferencial de x, es el diferencial de u. Eso entonces multiplicado por el diferencial de u. Y esta integral nueva, en términos de la variable u, es mucho más sencilla de hallar. Ya lo podemos hallar directamente de tablas. Nosotros conocemos que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración, ¿no? Ya les he explicado un poco de dónde viene esta tablita de integrales la anterior clase. Y también, ¿no? Les había dicho que a la variable de integración también se la denomina variable muda. O sea que si esa variable la cambiamos por cualquier letra, digamos z, va a ser la misma función la que obtengamos, solamente que en términos de z. X a la n, z a la n, ¿no? Es la misma función, solamente que expresada en términos de z. Ahora, para nuestro caso, la integral podemos reescribirla como negativo 1/3. Y acá, ¿no? U elevado a la n. En este caso, n sería el valor de 1/3. Y su integral sería u elevado a la 1/3 más 1. 1/3 más 1 es 5/3. Y eso dividido entre n más 1. Pero n es 1/3. Perdón, acá no es 5/3, es 4/3, ¿no? Mejor así lo haremos. 1/3 más 1. Y eso sumado más la constante de integración. Entonces la integral acá quedaría como negativo 1/3 multiplicado por, paréntesis por si acaso acá, 1/3 más 1 es 4/3 dividido entre 4/3 más la constante c. Acá entonces este 3 con este 3 podemos simplificar en el denominador y finalmente la integral va a quedar como negativo 1/4, ¿no? La constante que quedaría negativo 1/4 u elevado a la 4/3 más la constante de integración. Pero hemos realizado el cambio de variable acá, ¿no? U era igual a, nuestro cambio de variable era u igual a 1 menos 3x. 1 menos 3x. Entonces, finalmente, la integral podemos reescribirlo como negativo 1/4 multiplicado por u, pero u es 1 menos 3x. Eso elevado a la 4/3
más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Y ahí acabaría nuestro problema. Si esta función lo derivamos respecto a x y realizamos operaciones algebraicas, lo que nos tendría que resultar sería esta función, la función integrando, ¿no? Ya entonces seguiremos haciendo algunos ejercicios para que se comprenda mejor. Tenemos entonces acá un segundo ejercicio. Nos piden hallar la integral de x al cuadrado multiplicado por la raíz cúbica de 1 más x cubo, diferencial de x. Entonces, acá hay que saber identificar en dónde está el cambio de variable. Por ejemplo, para esta integral, si aplicamos el cambio de variable acá, dentro de la raíz cúbica, si u es igual a 1 más x al cubo, obtenemos el diferencial de u. Eso va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada va a ser 3x cuadrado, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Ahora, para este método de sustitución, tenemos esta parte, ¿no? La integral de f de x, diferencial de x. Esto representa justamente esta integral. Esa integral, si lo reescribimos de esta manera, como una función h que depende de otra función, una función u, sería una función compuesta esta, y está multiplicado por la derivada de esa función diferencial de x. Ahí podíamos aplicar, ¿no? El cambio de variable en u de x. El diferencial de u también obtendríamos. Sería la derivada de esa función respecto a x, diferencial de x. Y la integral quedaría como la integral de h, pero en términos de u, de la nueva variable que estamos introduciendo. Y u' diferencial de x, eso sería el diferencial de u. Solamente eso estamos realizando, ¿no? Y esta integral que estamos obteniendo es mucho más sencilla de hallar. Entonces, en este caso, la nueva variable que estamos introduciendo sería 1 más x cubo, ¿no? Lo que está dentro de la raíz cúbica. Obtenemos el diferencial de la nueva variable que estamos introduciendo y ahora introduciremos ese cambio de variable en la integral. Ya entonces, acá, x cuadrado diferencial de x. Este u' diferencial de x. X cuadrado diferencial de x. Ya lo tenemos acá, ¿no? Diferencial de x, x cuadrado. Pero falta este 3. Ese 3 es una constante. ¿Qué es lo que podemos realizar para hacer aparecer ese 3? Y que todo eso, esto con eso y ese 3 sea el diferencial de u. La integral entonces lo reescribiremos un poco antes de aplicar el cambio de variable, como la integral de esta parte de la raíz, lo reescribiremos como 1 más x cubo elevado a la 1/3. Y x cuadrado diferencial de x. Así lo mantendremos mientras tanto. Ahora, para que esta parte sea el diferencial de u, falta ese 3. Lo que podemos realizar es multiplicar por 3 en la integral y dividir entre 3 y no afectamos en nada. Este 3 con este 3 se pueden simplificar, ¿no? Y ahora sí, en esa integral podemos aplicar nuestro cambio de variable. La integral quedaría como 1/3 de la integral de. Acá entonces, u es igual a 1 más x al cubo. Esta parte es la nueva variable que estamos introduciendo, u, ¿no? Elevado a la 1/3.
Y 3x cuadrado diferencial de x es el diferencial de la variable que estamos introduciendo. Diferencial de u. Esta integral que hemos obtenido entonces es mucho más sencilla de hallar. Hallamos la integral otra vez aplicando esa tablita de integración. U a la n diferencial de u va a ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Entonces, para nuestro caso, n vale 1/3. Y la integral lo reescribiríamos como 1/3 multiplicado por, la integral sería u elevado a la 1/3 más 1, eso es 4/3, 1/3 más 1, 4/3, dividido entre 1/3 más 1, eso es 4/3. Y eso sumado más la constante de integración. Entonces, acá en el denominador, 3 multiplicado por 4/3, ¿no? En el denominador. Entonces, este 3 con este 3 podemos simplificarlo. Solamente nos quedaría un cuarto, ¿no? Un cuarto por u a la 4/3. Volvemos a la variable original, pero decimos que la variable u era igual a 1 más x al cubo, ¿no? Nuestro cambio de variable. Entonces, la integral quedaría como un cuarto multiplicado por u a la 4/3. U es 1 más x cubo, eso elevado a la 4/3, más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución de nuestro problema. Solución. Si esta función derivamos respecto a x, al realizar esa operación y al realizar operaciones algebraicas, lo que nos tendría que resultar es la función integrando esta función. Ya entonces resolveremos algunos problemas más para que se comprenda mucho mejor. Para esta otra integral, ya entonces acá no podemos aplicar el método de descomposición directamente, por lo menos no. Realizaremos con una sustitución. Entonces, para aplicar el método de sustitución, a la sustitución que hagamos, la derivada tiene que estar multiplicando al diferencial de x, ¿no? Para aplicar esa sustitución. En este caso, para esta integral, ¿cuál sería la sustitución que podemos realizar? Esto solamente se logra con práctica, por favor, compañeros. Tienen que practicar ustedes bastante para poder identificar a la sustitución adecuada. Para esta integral, si realizamos este cambio de variable, 1 más x a la cuarta, el diferencial de u, ¿cuál va a ser? La derivada de 1 más x a la cuarta, ¿no? Es 4x cubo, multiplicado por el diferencial de x. Fíjense acá, al diferencial de x no le está multiplicando un x al cubo. Entonces no podemos aplicar esta sustitución directamente. Y si alguien quiere hacer, digamos acá, multiplicar por x al cuadrado y dividir entre x al cuadrado, así, así, x cubo entre x al cuadrado es x, ¿no? Va a tener problemas con este x al cuadrado, porque al realizar acá la sustitución, acá multiplicamos por 4 y dividimos entre 4, la integral quedaría como un cuarto de la integral de 4x cubo diferencial de x, eso es el diferencial de 1. Esta parte, 1 más x cuarta, es la variable u, y aquí va a estar el problema, en x al cuadrado. ¿Cómo obtenemos ese x al cuadrado? Porque la nueva función que aparezca acá
la función integrando tiene que estar en términos de la nueva variable u. Es necesario eso para aplicar el cambio de variable. Alguien quizá pueda hacer esto. X, intentar despejar ahí a x al cuadrado. Entonces acá x a la cuarta sería u menos 1. Y ahí sacando raíz cuadrada obtendríamos x cuadrado, ¿no? Y acá sería u menos 1. Y esta integral es un poco más complicadita que la integral original. A lo que quiero llegar es que hay que saber identificar cuál es la sustitución más adecuada. Entonces, esta sustitución directamente no la podemos aplicar. Esa sustitución incorrecta de aplicar. A ver, pero si la integral lo reescribimos de esta manera, como la integral de x dividido entre 1 más x cuadrado elevado al cuadrado diferencial de x. X cuadrado elevado al cuadrado es x a la cuarta, ¿no? Ahora, la integral, si la sustitución lo realizamos acá, u igual a x al cuadrado, obtenemos el diferencial de u. Va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, su derivada es 2x, ¿no? Y eso multiplicado por el diferencial de x. Para aplicar este cambio de variable, necesitamos este 2, que esté multiplicando a x y al diferencial de x. No está multiplicándolo. ¿Qué es lo que podemos realizar ahí? Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 y no afectamos en nada. Ahora sí podemos aplicar la sustitución y la integral quedaría como la integral de, perdón, acá falta ese un medio de la integral de x2 por x por dx es el diferencial de u. Y eso dividido entre 1 más x al cuadrado es nuestra nueva variable, ¿no? Es u elevado al cuadrado, ¿no? Esta entonces sería nuestra nueva integral aplicando esa sustitución y está en términos de 1 y es mucho más sencilla de hallar que esta otra integral. En eso consiste este método. Esta integral ya lo podemos hallar directamente de tablas. Entonces, de tablas tenemos lo siguiente, ¿no? Que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, la integral era igual al arco tangente, ¿no? Arco tangente de x más la constante de integración. Si derivamos esta función respecto a x, derivamos la arco tangente, su derivada es la función integrando, ¿no? 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, para esta integral que está en términos de u, la integral va a ser arco tangente de la variable u. Y eso sumado más la constante de integración. Ya tenemos entonces la integral. Volvemos a la variable original. Decimos entonces, pero u es igual a x al cuadrado. Y la integral quedaría como un medio arco tangente de x cuadrado más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida o nuestra antiderivada general. Y esta sería nuestra solución. Derivamos esta función respecto a x, su derivada va a ser esta función, x1 más x a la cuarta.
Realizaremos más ejemplos. Tenemos esta integral, la integral de la tangente de x, diferencial de x. Esta integral ya les he proporcionado de tablas. En las tablas, esa integral de la tangente de x era igual a el negativo del logaritmo natural de el coseno de x. Eso demostraremos, que la integral de la tangente es esta función. Entonces, la integral podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? La tangente podemos reescribirlo como seno de x sobre coseno de x, diferencial de x. Ahora, si aplicamos un cambio de variable en el denominador, si decimos que u es igual a el coseno de x, obtenemos el diferencial de esa función. La derivada de esta función respecto a x es menos seno de x, ¿no? Menos seno de x multiplicado por el diferencial de x. Ya entonces, fíjense acá, seno de x, diferencial de x, seno de x, diferencial de x. Este signo nomás nos falta para que sea el diferencial de u. ¿Qué es lo que realizamos entonces ahí? La integral podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Multiplicamos por menos 1 y multiplicamos por menos 1 y no afectamos en nada. Porque la multiplicación de estos dos va a ser positivo, ¿no? Y eso multiplicado por el seno de x, diferencial de x, sobre coseno de x. Y la integral podemos reescribirlo como menos 1, esa constante, multiplicado por la integral. Toda esta parte que está en el numerador es el diferencial de la nueva variable, la variable u. Y en el denominador, coseno de x. Pero eso es la nueva variable que estamos introduciendo, ¿no? La variable u. Y la integral que ha resultado después de ese cambio de variable es el diferencial de u sobre u. Y esa integral es mucho más sencilla de hallar. La integral entonces quedaría como menos 1. ¿Cuál sería la integral de esta función de 1 sobre u? ¿Qué función? Su derivada es 1 sobre u. Eso es el logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de u. Si derivamos el logaritmo, su derivada va a ser 1 sobre 1 más la constante de integración. Volvemos a la variable original. Entonces decimos acá, pero u es igual a coseno de x. Y la integral finalmente sería como menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de coseno de x más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución. Y es justamente lo que nos proporcionan de tablas, ¿no? La integral de la tangente, negativo logaritmo de coseno de x más c. Ya lo hemos demostrado, resolviendo una integral sencilla, ¿no? Acá por si acaso lo colocaré. De tablas, la integral de 1 sobre x diferencial de x es igual a logaritmo natural de x. Más ejemplos entonces resolveremos. Más ejemplos entonces. Resolveremos ahora esta integral.
la integral del arco tangente de x dividido entre 1 más x cuadrado diferencial de x. Entonces, para esa integral, si aplicamos el cambio de variable, otra variable denominaremos ahora, introduciremos la nueva variable z, que sea igual a arco tangente de x. Obtenemos el diferencial de esa función, va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado, multiplicado por el diferencial de x, ¿no? El diferencial de esta variable. Ahora, podemos aplicarlo, ¿no? El cambio directamente, porque el diferencial de x le tiene que estar multiplicando 1 sobre 1 más x cuadrado. Y está acá, ¿no? Diferencial de x, 1, 1 más x cuadrado. Le está multiplicando. Entonces, podemos aplicar ese cambio. La integral, entonces, podemos reescribirlo como la integral de arco tangente de x, pero eso es z, z, multiplicado por diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Eso es el diferencial de z. Y esta integral ya es mucho más sencilla de hallar. Ya podemos hallarlo directamente. La integral sería z cuadrado sobre 2, ¿no? Más la constante de integración. Si esta función derivamos respecto a z, su derivada va a ser z, ¿no? Volvemos a la variable original. La integral entonces quedaría como z al cuadrado, pero z es arcotangente de x. Va a ser entonces arcotangente de x elevado al cuadrado sobre 2, más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Y esta sería nuestra solución. Si derivamos esta función respecto a x, su derivada va a ser la función integrando, ¿no? Va a ser esta función. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Quizá un ejemplo más extenso, Auxi. Ya, está bien. Vamos a complicarlo un poco más. Por ejemplo, este. Tenemos acá entonces la integral x cuadrado más 4x más 10. Es una función racional, la división de dos polinomios. Para esa integral, entonces, ¿qué podemos realizar? Podemos trabajar acá en el denominador. Podemos realizar una operación algebraica denominada completar cuadrados. X cuadrado más 4x más 10. Ese polinomio de grado 2 podemos reescribirlo como x cuadrado más 2 multiplicado por 2x más 10, ¿no? Hasta ahí no estamos afectando en nada. X cuadrado, 4x y 10. Ya, entonces, para completar cuadrados, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado sería, ¿no? Un binomio perfecto. Entonces, si sumamos ese segundo al cuadrado y restamos menos 2 al cuadrado, no afectamos en nada, pero toda esta parte de acá es el desarrollo del binomio x más 2 elevado al cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y la otra parte de acá es un número. Sería 10 menos 4, ¿no?
10 menos 4 es positivo 6. Y la integral podemos reescribirlo como 1 dividido entre x más 2 elevado al cuadrado más 6 diferencial de x. Entonces, acá, ¿no? Acá podemos realizar nuestra sustitución en x más 2. Si decimos que la nueva variable z es igual a x más 2, el diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 1 multiplicado por el diferencial de x. 1 diferencial de x ya está, ¿no? En el numerador podemos aplicar ese cambio. La integral entonces podemos reescribirlo como 1 por el diferencial de x es el diferencial de z. X más 12 es nuestra nueva variable z al cuadrado sumado más 6, ¿no? Más 6. Entonces, esta integral es mucho más sencilla de resolver que esta otra integral. Más sencilla de resolver. Ya podemos aplicar tablitas de integración ahí. Nosotros conocemos lo siguiente de las tablas de integración. Mejor les pasaré esta parte de las tablas. Ya lo hemos visto, ¿no? La anterior clase, esas tablas. Tienen que sabérselas de memoria, por si acaso, esas tablitas de integración. Ya, sabemos entonces que la integral del diferencial de x cuadrado más a cuadrado, es igual a 1 sobre a multiplicado por arco tangente de x sobre a más la constante de integración. Tenemos algo similar acá, ¿no? Solamente que está en términos de z, la integral. Tenemos acá la variable al cuadrado, más un número al cuadrado tenemos acá para aplicar esta tablita de integración. Acá este número no está elevado al cuadrado, este es 6. ¿Qué es lo que podemos realizar? Podemos sacarle raíz y obtener y elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, la integral podemos reescribirlo como diferencial de z cuadrado más raíz de 6 elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos acá la variable al cuadrado más un número al cuadrado. Entonces, podemos aplicar esta formulita de integración y la integral reescribirlo como 1 sobre a, pero a es raíz de 6, multiplicado por el arco tangente de la variable sobre a. La variable en este caso es z y a es raíz de 6, más la constante de integración. La integral que hemos hallado está en términos de z. Volvemos a la variable original. Decimos entonces, pero z era igual a x más 2, ¿no? Nuestro cambio de variable. Y la integral, reescribirlo como 1 sobre raíz de 6 por arco tangente de z. Z es x más 2 sobre raíz de 6 más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución, nuestra integral indefinida o nuestra antiderivada general. Y ahí acabaría nuestro problema. Derivamos esta función respecto a x, su derivada va a ser esta función al simplificarlo un poco. Más ejercicios resolveremos. Tenemos acá la integral de la secante antes, pero ¿dudas, preguntas? Sí, no entendí muy bien. ¿En qué se diferencia eh, z de u o de u?
Z, Sí. la variable de integración, me dices. Ah, está bien, perdón, que se me confundí. Es la variable de integración ahorita Z. Fíjate acá, esta integral que nos dan de tablitas es justamente esta función, ¿no? 1 sobre A, arco tangente de X sobre A más C. Pero a la variable se la denomina variable muda también. Eso les habría explicado un poco, ¿no? La anterior clase. Si esa variable lo cambiamos por otra variable, digamos U, de esta manera, U cuadrado más A cuadrado. Al resolver esta integral, va a ser la misma función, solamente que expresada en términos de esta variable, de la variable de integración. Entonces va a ser 1 sobre A, arco tangente de U sobre A, más la constante de integración. La misma función, solamente que expresada en términos de U. Está lo propio, ¿no? La variable de integración es Z. Y esta es la integral en términos de Z. Ya entonces, otras dudas, preguntas. Resolveremos la mayor cantidad de ejercicios. Entonces, este otro ejercicio, la integral de la secante de X diferencial de X. Ya entonces, acá, para esta integral en específico, a la secante de X, si multiplicamos secante de X más tangente de X y dividimos secante de X más tangente de X, no afectamos en nada, ¿no? Al final ambos se van a simplificar, se van a hacer 1. Y eso multiplicado por el diferencial de X. Hasta ahí no estamos afectando en nada, ¿no? Sigue siendo secante de X. Ahora, en el numerador, ese secante de X lo multiplicamos, lo distribuimos y la integral lo reescribimos de esta manera, como la integral de secante cuadrado de X sería, ¿no? Al distribuirlo, secante cuadrado de X más secante de X multiplicado por la tangente de X y dividido entre secante de X más la tangente de X, diferencial de X. Ahora, acá, si realizamos el cambio de variable en el denominador, si decimos que la nueva variable que estamos introduciendo, z, sea igual a secante de X más tangente de X, obtenemos el diferencial de z. El diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta función respecto a X. Su derivada de la secante es secante por tangente, ¿no? Secante de X por la tangente de X. Más la derivada de la tangente de X es secante cuadrado de X. Más secante cuadrado de X. Todo eso, la derivada multiplicado por el diferencial de X. La integral entonces podemos reescribirlo introduciendo esa nueva variable. Fíjense, el diferencial de X le está multiplicando esta función, secante cuadrado de X más secante por tangente. Secante cuadrado de X más secante por tangente. Al diferencial de X, ¿no? Le está multiplicando esa función. Este está así, ¿no? En multiplicación. El numerador entonces es el diferencial de la nueva variable que estamos introduciendo, diferencial de z. Y en el denominador, secante más tangente, eso es z, ¿no? Esta integral entonces es mucho más sencilla de hallar que esta integral. Podemos hallarlo.
la integral, tenemos, ¿no? De tablitas, la integral de diferencial de x sobre x. Entonces, 1 sobre x es la función integrando. ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? Esa función es logaritmo, ¿no? Logaritmo de x más la constante de integración. Esa sería entonces la integral indefinida para 1 sobre x. Ahora, variable muda. Si al x lo denominamos, digamos, u, vamos a obtener la misma función, solamente que expresada en términos de u. Si a la variable muda la denominamos, digamos, b, vamos a obtener la misma función, ¿no? Solamente que expresada en términos de b. Ahora, en este caso, nuestra variable muda es z. Entonces, la integral va a ser igual a logaritmo natural de z, ¿no? Más la constante de integración. Volviendo a la variable original, z. Z era secante de x más tangente de x, ¿no? Nuestro cambio. Entonces acá será logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Y esta sería, falta acá la constante de integración, más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución general o nuestra integral indefinida o antiderivada general. Y esta sería nuestra solución. Derivamos esta función respecto a x, su derivada va a ser secante de x. Ya entonces más problemitas resolveremos. A ver este. Está interesante este problema. Entonces me piden hallar acá la integral x cuadrado menos 2x dividida entre la raíz cuadrada de x cubo menos 3x cuadrado más 1. Hay que saber identificar el cambio de variable, ¿no? Les había dicho. Entonces, para este ejercicio podemos realizar el cambio de variable acá, dentro de la raíz. Si decimos que z o otra variable, digamos b, es igual a x cubo menos 3x cuadrado más 1, el diferencial de b va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 3x cuadrado menos 6x, ¿no? Menos 6x y la derivada de una constante es 0. La derivada multiplicado por el diferencial de x. 3x cuadrado menos 6x diferencial de x. X cuadrado menos 2x diferencial de x. No podemos aplicar directamente este cambio, ¿no? Un poco más lo reescribiremos, el diferencial de b. Y acá entonces, de estos dos términos podemos factorizar 3. Resultaría x cuadrado menos 2x, ¿no? Diferencial de x. Ahora sí, fíjense, x cuadrado menos 2x. Aquí está multiplicando al diferencial de x. Solamente falta este 3 para poder aplicar la sustitución. Entonces, para obtener ese 3, dividimos entre 3 y multiplicamos por 3 y no afectamos en nada a la integral. Acá entonces resultaría x cuadrado menos 2x, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Dividido entre la raíz cuadrada de x cubo menos 3x cuadrado más 1. La integral entonces quedaría como la constante, 1/3 multiplicado por esta integral, 3x cuadrado menos 2x diferencial de x. Pero eso es el diferencial de nuestra nueva variable, diferencial de b, dividido entre la raíz cuadrada de
Toda esa parte que está dentro de la raíz, ¿no? Es nuestra nueva variable, la variable b. Y esta integral que hemos obtenido es mucho más sencilla de resolver que esta otra integral. Un poco entonces esa integral lo reescribimos. Podemos reescribirlo de esta manera, como un tercio, la integral de 1 sobre la raíz de b. Podemos reescribirlo como b elevado a la menos un medio, ¿no? Diferencial de b. Ahora, para resolver esta integral de tablas, podemos aplicar esta formulita, ¿no? Esta formulita de integración. La integral del x a la n diferencial de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Y la integral finalmente va a ser un tercio multiplicado por v elevado a la menos un medio más 1 dividido entre menos un medio más 1 más la constante de integración. Esto está de multiplicación. Reescribiéndolo un poco mejor, la integral quedaría como un tercio de v elevado a la un medio, ¿no? Menos un medio más 1 es un medio, dividido entre un medio, más la constante de integración. Tenemos acá 1 sobre un medio, la inversa de un medio. La inversa de un medio es 2, ¿no? La integral entonces podemos escribirlo como 2 tercios b a la un medio más la constante de integración. Volvemos a la variable original luego. La integral entonces quedaría como 2 tercios de b, pero b por nuestra sustitución era x cubo menos 3x cuadrado más 1. Volvemos a la variable original. X cubo menos 3x cuadrado más 1 elevado a la medio más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Y ahí acabaría nuestro problema. Entonces, más ejercicios resolveremos. ¿Dudas, preguntas? Ya entonces, más ejercicios resolveremos. Tenemos esta otra integral, la integral de 1 sobre e a la x más e a la menos x, diferencial de x. Entonces, la integral, si podemos reescribirlo un poco mejor, si lo reescribimos de esta manera, 1 sobre e a la x más e a la menos x. Podemos reescribirlo como 1 sobre e a la x, ¿no? Diferencial de x. Ahora, acá en el denominador, realizamos la operación mínimo común denominador y lo reescribimos de esta manera. 1 sobre, acá sería e a la x elevado al cuadrado, ¿no? Más 1 sobre e a la x. Operaciones algebraicas ahí. Multiplicado por el diferencial de x. Entonces acá, en este 1 se sobreentiende, ¿no? Que está dividido entre 1 en el numerador. Entonces realizamos acá multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Y la integral podemos reescribirlo como la integral extremos con extremos. E a la x por 1 es e a la x en el numerador. Y en el denominador, e a la x al cuadrado más 1. E a la x al cuadrado más 1, ¿no? Multiplicado por 1.
y eso diferencial de x. Entonces, en esta integral ya está más sencillo identificar el cambio de variable. El cambio de variable está acá, e a la x, porque su derivada está multiplicándolo al diferencial. Entonces, acá decimos, si la variable z es igual a e a la x, el diferencial de z va a ser igual a la derivada de esa función multiplicado por el diferencial de x, ¿no? La derivada de e a la x es el mismo, y eso multiplicado al diferencial de x. Y la integral quedaría como la integral del diferencial de z en el numerador, y en el denominador e a la x es z al cuadrado más 1. Y esta integral es mucho más sencilla de hallar. La integral es arcotangente, ¿no? Arcotangente de z más la constante de integración. Entonces, volviendo a la variable original, z era igual a e a la x, y eso sumado más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría nuestro problema. Más problemas resolveremos. Un poco más complicado. La integral del seno de x coseno de x dividido entre la raíz cuadrada de toda esa expresión, ¿no? A cuadrado seno cuadrado más b cuadrado coseno cuadrado diferencial de x. A y b constantes. Resolveremos. Entonces, otra vez, hay que saber identificar dónde está la variable, dónde está el cambio de variable. A la función que hallemos, a la función que asignemos como para el cambio de variable, la derivada de esa función tiene que estar multiplicando al diferencial de x. Entonces acá, si el cambio de variable lo realizamos a esta función, lo que está dentro de la raíz, si decimos que u es igual a cuadrado seno cuadrado de x más b cuadrado coseno cuadrado de x, obtenemos el diferencial de la nueva variable que estamos introduciendo. Va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada va a ser a cuadrado es constante, b cuadrado es constante, ¿no? Porque a y b son constantes. Entonces va a ser a cuadrado multiplicado por la derivada del seno cuadrado de x. Su derivada es 2 seno de x, ¿no? Multiplicado por coseno de x. Esa va a ser su derivada. Más b cuadrado multiplicado por la derivada de el coseno cuadrado de x. 2 coseno de x multiplicado por menos seno de x, ¿no? Su derivada. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. Entonces, acá un poco mejor lo reescribiremos, el diferencial. Diferencial de u va a ser igual a... Acá tenemos dos términos, ¿no? La suma de dos términos, este término y este término. Ambos tienen factores en común. Los factores en común, lo que estoy viendo es este factor, 2 seno de x, coseno de x. 2 seno de x, coseno de x. Podemos factorizar de ambos ese factor. 2 seno de x, coseno de x. Lo que me va a quedar es solamente este a cuadrado, y me va a quedar de este otro negativo b al cuadrado, ¿no?
negativo b cuadrado, diferencial de x. Si realizamos la distribución, obtendríamos lo de arriba, ¿no? Un poco más lo reescribiremos ese diferencial. El diferencial de u igual a 2 multiplicado por a cuadrado menos b al cuadrado. Multiplicado por el seno de x por el coseno de x diferencial de x. Ahora, para nuestro cambio, toda esta función, todo eso, tiene que estar multiplicando el diferencial de x para poder aplicar este cambio de variable. Completo no está. Seno de x, coseno de x, de x. Eso sí existe en el numerador, ¿no? Está multiplicando el diferencial de x. Pero esta otra parte no está. 2a cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué es lo que podemos realizar? Como se trata de una constante, esta constante podemos multiplicarlo y dividirlo, ¿no? Y no afectamos en nada. Y la integral reescribimos como sigue. La integral va a ser igual a, entonces, dividimos esa constante 1 sobre 2 veces a cuadrado menos b cuadrado multiplicado por la integral de 2 veces a cuadrado menos b cuadrado por el seno de x, coseno de x, diferencial de x, dividido entre raíz cuadrada de a cuadrado seno cuadrado de x más b cuadrado coseno cuadrado de x, ¿no? Ahí no estoy afectando todavía el cambio de variable. Ahora, introduciendo el cambio de variable, la integral quedaría como 1 sobre 2 veces a cuadrado menos b cuadrado multiplicado por la integral de, no va a ser muy largo, toda esta parte del numerador es el diferencial de 1 de la nueva variable que estamos introduciendo. ¿Qué más? Dividido entre la raíz cuadrada de toda esta parte que está dentro de la raíz es la variable que estamos introduciendo, la variable u. Entonces, a eso se reduce la integral. Una integral mucho más sencilla de hallar. Podemos resolver esa integral. A cada lado lo haré. 1 sobre 2 a cuadrado menos b cuadrado multiplicado por la integral de 1 sobre raíz. Podemos reescribirlo como u a la menos un medio. Diferencial de u. Ahora, ¿no? De tabla sabemos que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Para nuestro caso, la variable de integración, la variable muda es u. La integral entonces va a ser igual a 1 sobre 2 a cuadrado menos b cuadrado multiplicado por la integral. Será u elevado a la n vale menos un medio, en este caso, menos un medio más uno, ¿no? Menos un medio más uno es un medio positivo, dividido entre un medio. Y eso sumado más la constante de integración. Entonces acá, en el denominador, está en multiplicación, ¿no? 2 al cuadrado menos b cuadrado multiplicado por un medio. Entonces, este 2 con este 2 podemos simplificarlo. Finalmente, entonces, la integral va a ser igual a 1 sobre a cuadrado menos b
cuadrado multiplicado por u elevado a la 1/2. Pero con nuestro cambio de variable, la variable u era igual a cuadrado seno cuadrado de x más b cuadrado coseno cuadrado de x. Todo eso elevado a la 1/2, ¿no? Más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución de nuestra integral. Esa sería la integral indefinida o la antiderivada general. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Creo que todo está claro. Ya, continuaremos entonces. A ver, continuaremos con más problemas. Hasta ahí lo había preparado todo. Ahora intentaremos saber hacer otros problemitas. A ver, un poco difíciles. Ya, a ver, intentaremos ese problema. Complicadito nomás parece, no sé. A ver, x cuadrado más 1 dividido entre x cuarta más 1. Diferencial de x. Sustitución, ¿qué podemos realizar acá? Un poco a la función integrando lo reescribiremos de otra manera. Entonces, la integral, a ver qué es lo que podemos realizar. En el numerador no afectaremos en nada. En el denominador factorizaremos un x al cuadrado. Va a quedar x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Diferencial de x. Si este x al cuadrado lo distribuimos acá y acá, tendríamos x a la cuarta más 1, ¿no? Lo que está acá. No estamos afectando en nada. Ahora, este y este asociaremos x cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado. Acá al lado lo haré. X cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado. Entonces, podemos ahí aplicar la propiedad de distribución, ¿no? 1 sobre x al cuadrado, podemos distribuirlo. Entonces, acá sería
x cuadrado entre x cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Esto es 1 más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esta parte, x cuadrado más 1 entre x cuadrado, lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? La integral de esta parte, entonces, en el numerador, podemos reescribirlo como 1 más 1 sobre x al cuadrado. Y lo que quedaría en el denominador sería esta parte, ¿no? X cuadrado más 1 sobre x cuadrado. X cuadrado más 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Entonces, la cosa está en saber dónde aplicar el cambio de variable. Para este ejercicio en particular, el cambio de variable estaba acá, en, en este x menos 1 sobre x. Su derivada de esta función tendría que estar multiplicando, ¿no? Al diferencial de x. Y van a ver que su derivada sí está multiplicando. Entonces, obtenemos el diferencial de z, va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 1. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Pero con este menos se vuelve más. Más 1 sobre x al cuadrado. Diferencial de x, ¿no? Su derivada de esto, de negativo 1 sobre x, es positivo 1 sobre x cuadrado. Entonces lo pueden verificar eso. Entonces, fíjense, al diferencial de x sí le está multiplicando esa función. El problema está acá en el denominador, x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Tenemos que obtenerlo en términos de la nueva variable que estamos introduciendo, la variable z. ¿Cómo podemos obtener todo eso en términos de z? Entonces, acá, en esta ecuación, podemos realizar algunas operaciones. Si elevamos al cuadrado miembro a miembro, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Z cuadrado igual a x menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Se trata acá entonces de un binomio. Desarrollamos ese binomio. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. 1 sobre x elevado al cuadrado, ¿no? Eso sería entonces el desarrollo del binomio. Pero acá, x entre x simplificado. Z cuadrado entonces va a ser igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 2, ¿no? Así lo podemos reescribir. X cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 2. Ya tenemos ahora, fíjense, x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Está acá. Es el denominador, ¿no? Entonces, podemos despejar de ahí. Tendríamos entonces z cuadrado este menos 2 al otro miembro con signo positivo, z cuadrado más 2 es igual a x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Esto es equivalente, ¿no? Por nuestro cambio de variable, por este cambio de variable. Entonces, ya podemos aplicar nuestro cambio de variable a la integral.
Lo reescribiremos entonces a la integral. La integral va a ser igual a integral. Entonces acá, toda parte del numerador, diferencial de x, 1 más x cuadrado, es el diferencial de z, de la nueva variable que estamos introduciendo. Eso es el diferencial de z. Y en el denominador, x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, por nuestro cambio de variable, eso era z cuadrado más 2. Entonces, esto es z cuadrado más 2. Y esta integral es mucho más sencilla de hallar que la integral de arriba. En esta integral podemos aplicar tablitas de integración. Nosotros conocemos esta integral de tablitas. Diferencial de x, x cuadrado más a cuadrado, es 1 sobre a, arco tangente de x sobre a, más la constante de integración c. Para nuestro caso, la variable de integración es z, no es x, es z. La variable al cuadrado más un número al cuadrado tiene que ser acá. Este número no está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos raíz y elevamos al cuadrado. La integral entonces quedaría como diferencial de z sobre z cuadrado más raíz de 2 elevado al cuadrado. Entonces, para esa integral va a ser 1 sobre a, 1 sobre raíz de 2 por arco tangente de la variable de integración que es z sobre a, raíz de 2, más la constante de integración. Volviendo a la variable original, la hacemos entonces acá, pero por nuestro cambio de variable, z era igual a x menos 1 sobre x, ¿no? Entonces la integral, un poco mejor lo reescribiremos esto, mínimo común denominador, x cuadrado menos 1, ¿no? Sobre x. Entonces la integral va a ser 1 sobre raíz de 2, arco tangente de z. Pero z es x cuadrado más 1 sobre, o mejor acá lo haremos. Acá tendríamos z sobre raíz de 2, ¿no? Z sobre raíz de 2 es igual a x cuadrado menos 1 sobre raíz de 2, x, ¿no? Si en acá multiplicamos 1 sobre raíz de 2 miembro a miembro. Entonces acá ya todo eso reemplazando sería x cuadrado menos 1 sobre raíz de 2 multiplicado por x más la constante de integración, más la constante c. Esta entonces sería nuestra integral indefinida, nuestra antiderivada general. Y esta sería nuestra solución. Derivamos esta función respecto a x, su derivada, al realizar operaciones algebraicas, al simplificarlo un poco, va a ser x cuadrado más 1 sobre x cuarta más 1. A ver, nos da 5 minutos más tenemos. Un ejercicio más resolveremos. Hasta acá, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas?
Cualquier duda. Entonces, un último ejercicio haremos para practicar un poco más este método. Una vez que conozcan los métodos de integración que les voy a enseñar, ¿no? Pueden ustedes aplicar a un ejercicio en específico, a una integral en específico, pueden aplicar, ¿no? Todos los métodos que les estoy enseñando. Es cuestión de práctica. Por el momento me estoy concentrando en este método. Entonces, la integral va a ser 2x por 3x, 9x menos 4x, diferencial de x. Ya es un poco más sencillo, me parece esto. Vamos a verlo. A ver, lo veremos. Lo veremos. A ver, ¿qué podemos realizar acá? A ver. mm, en el denominador podemos trabajar 2 a la x por 3 a la x. A ver, factorizaremos 4 4 a la x en el denominador. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? 9 a la x sobre 4 a la x, ¿no? Menos 1, diferencial de x. Si este 4 a la x lo distribuimos dentro del paréntesis, vamos a obtener lo de arriba. La operación que hemos hecho está bien entonces. Ya, entonces, álgebra, ¿no? Un poco de álgebra hay que tener cuidado. 4 a la x. Ese 4 podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Como 2 al cuadrado elevado a la x. También podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? 2 elevado a la 2x, ¿no? Por propiedades de los exponentes. O también podemos reescribirlo de esta manera, como 2x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso haremos. Otra cosa más. Este 9 a la x sobre 4 a la x que está en el denominador. Tiene el mismo exponente, ¿no? Podemos reescribirlo de esta manera, como 9 cuartos elevado a la x. 9 cuartos elevado a la x. También podemos reescribirlo como 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿no? Elevado a la x. O también como 3 medios al cuadrado. Ya es muy detallado también lo estoy haciendo. 3 medios al cuadrado, todo eso elevado a la x, ¿no? O también 3 medios elevado a la 2x, ¿no? Por propiedades de exponentes, todo. O también, bueno, así lo dejaremos. Bueno, vamos a verlo. Ya, entonces la integral lo reescribiremos. 2x por 3x numerador, no afectamos en nada. Denominador, ese 4x lo reescribiremos como 2x elevado al cuadrado. ¿Sí?
Y acá, mejor lo reescribiremos así. Esto también, ¿no? Podemos reescribirlo como 3 medios elevado a la x y eso elevado al cuadrado. Propiedades de exponente, simplemente eso. Entonces, 3 medios elevado a la x y eso elevado al cuadrado. Menos 1. Diferencial de x. Acá entonces, este 2x con un 2x podemos simplificarlo. ¿Y qué más podemos hacer? La integral un poco reescribirlo mejor. La integral de 3x, 2x. Es lo que nos quedaría. Eso podemos reescribirlo como 3 medios elevado a la x, ¿no? 3x, 2x. Acá lo podemos reescribir. Y nos quedaría 1 sobre 3 medios x elevado al cuadrado menos 1. Y ambos están en multiplicación, ¿no? Esto está en multiplicación. En el denominador sería 2x, ¿no? Este 2x está multiplicando a toda esta expresión. Lo que tenemos acá, ¿no? 2x multiplicado a esta expresión en el denominador y 3x en el numerador. Lo mismo. Ahora acá, a lo que estoy viendo, podemos aplicar el cambio de variable en acá. 3 medios elevado a la x. Entonces decimos que z sea igual a 3 medios elevado a la x. Obtenemos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada, se trata de la función exponente, ¿no? Se trata de esta función a la x. La derivada de esa función era el mismo, ¿no? Multiplicado por el logaritmo natural de a. En este caso, a vale 3 medios. Entonces, su derivada va a ser el mismo, 3 medios elevado a la x, multiplicado por el logaritmo natural de 3 medios, ¿no? Y eso multiplicado por el diferencial de x. Entonces, vean acá, este y este existen en la integral. Este logaritmo de 3 medios, ese falta, ¿no? Entonces, para hacer aparecer esa constante, podemos multiplicar y dividir y no afectamos en nada. Entonces, dividimos entre 1 sobre el logaritmo natural de 3 medios multiplicado por la integral de lo mismo, todo lo mismo. 1 dividido entre 3 medios elevado a la x y eso elevado al cuadrado menos 1 multiplicado por logaritmo natural 3 medios multiplicado por 3 medios elevado a la x diferencial de x. Y ahora sí, ¿no? Toda esa parte es el diferencial de z. Aplicamos entonces ahí nuestro cambio, ese cambio, y la integral quedaría como 1 sobre
logaritmo natural de 3 medios multiplicado por la integral de 1 dividido entre, sería acá, z es todo esto, ¿no? Todo lo que está dentro del exponente. Z al cuadrado menos 1. Y toda esta otra parte que queda es el diferencial de z. Y esta integral es mucho más sencilla de hallar. Para esa integral, entonces, recurrimos a tablitas de integración. Tenemos esta información de tablitas de integración, la integral del diferencial de x cuadrado menos a cuadrado. Esto lo pueden verificar ustedes en la tablita que les pasé. La integral va a ser 1 sobre 2 veces a multiplicado por logaritmo natural x menos a entre x más a, más la constante de integración. Esto de tablas. Entonces, la integral va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de 3 medios multiplicado por la integral. La integral en este caso sería, ¿no? La variable al cuadrado menos un número que es a cuadrado es positivo, ¿no? Pero con este menos va a ser negativo. Siempre va a ser negativo. Un número negativo al cuadrado. Entonces va a ser acá ese 1 lo podemos reescribir como 1 al cuadrado, ¿no? No estamos afectando en nada. Variable al cuadrado menos el número al cuadrado. Podemos aplicar esta tablita y la integral va a ser 1 sobre 2 veces a, 2 multiplicado por 1, multiplicado por el logaritmo natural de z menos a, dividido entre z más a, vale 1, perdón acá, z menos 1, z más 1, más la constante de integración. Ya, entonces esta sería nuestra integral. Está en términos de z. Hay que volverlo a la variable original. Entonces decimos acá, pero z es igual a nuestro cambio, ¿no? Z igual a 3 medios elevado a la x. También reescrito como 3 a la x dividido entre 2 a la x, ¿no? Esto mismo, 3 a la x entre 2 a la x, ¿no? Podemos reescribirlo de esa manera. Aquí entonces obtenemos z menos 1 para reemplazarlo directamente. Z más 1, o sea, va a ser igual a 3x, 2x menos 1 dividido entre 3x, 2x más 1. Operaciones algebraicas, 3x menos 2x dividido entre 2x. Y eso dividido entre 3x más 2x dividido entre 2x, ¿no? Acá entonces, extremos con extremos o medios con medios. Al final, este y este se van a simplificar. Y esa parte vamos a poder escribirlo como 3x menos 2x dividido entre 3x más 2x. Entonces, finalmente la integral, volviendo a la variable original, va a ser igual a 1 sobre esto. Tenemos acá el logaritmo de 3 medios, ¿no? Por propiedades de logaritmos, eso podemos reescribirlo como logaritmo natural de 3 menos logaritmo de 2.
Lo dejaremos nomás por el momento así. Multiplicado por constante. Un medio sería, ¿no? Acá. Un medio multiplicado por 1 sobre el logaritmo. Eso entonces, ese 2 podemos pasarlo acá para escribirlo mejor. Esa sería la constante, ¿no? Todo esto, constante. Eso multiplicado por el logaritmo natural de z menos 1, z más 1. Pero por nuestro cambio, eso es 3x menos 2x dividido entre 3x más 2x. Y eso sumado más la constante de integración. Y esto sería nuestra solución de nuestro problema. La antiderivada general o la integral indefinida. Y esta sería nuestra solución. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna observación que hayan hecho? Mientras tanto, yo voy a verificar el resultado. ¿Dudas, preguntas? Se Está bien el entendió, Oxy. resultado. Está bien el resultado. Pero compañeros, entonces, la próxima clase continuamos con otro método de integración, método de integración por partes. Y más, ¿no? Y compañeros, entonces aquí lo dejaremos nuestra clase. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, su apellido paterno, materno y nombre? Esta parte de integrales es pura práctica. Practiquen, por favor. Estos ejercicios yo los estoy resolviendo del 5000 problemas del Demidovich. Pero cualquier libro de cálculo nos sirve. Muchos libros tienen hasta respuesta. Practiquen. Y entonces, la próxima clase nos vemos con otros métodos. Nos vemos. Gracias, Oxy. Ya, nos vemos.